Reglamento Sanitario de los Alimentos. Título 1. De los establecimientos de alimentos. En este título se habla sobre los requisitos que deben cumplir los diferentes establecimientos de alimentos, como autorización para sus actividades, prácticas de higiene, zona en la que se deben ubicar, superficie, etc. También da a conocer definiciones para los fines del reglamento, como desinfección, manipulador de alimentos, entre otros. Otro punto importante, que es el que más se menciona, es sobre los requisitos de higiene que deben tener, tanto en la zona de producción y recolección de los alimentos, su envase y transporte, de igual forma que la precaución de plagas, contaminación de alimentos, suciedad de utensilios y demás. Asimismo, se tienen requisitos al personal de alimentos, es decir, la limpieza y precaución que estos deben tener al manipular los alimentos y otros. En tanto los requisitos en la precaución de los animales y sus carnes, se puede decir que en esta etapa los animales deben tener una previa inspección de un veterinario antes de ser sacrificados. Después, en las salas de desosado, se habla de requisitos que se suman a los anteriores mencionados, como la temperatura de estas salas y la higienización de los contenedores. Finalmente, menciona los requisitos de higiene del transporte de leches crudas, el cual debe realizarse en envases que tengan ese fin. Además, no se pueden transportar con otros químicos para así prevenir un riesgo sanitario. Título 2. De los alimentos. Hablaremos de los alimentos alterados, que son aquellos que por causas naturales de índole física, química o biológica o por causas derivadas de tratamientos tecnológicos aisladas o combinadas, ha sufrido modificación o deterioro en sus características organolépticas, en composición a su valor nutritivo. También mencionaremos que el alimento adulterado es aquel que ha experimentado por intervención del hombre, ya que ha contenido cambios que lo modifiquen sus características o cualidades propias sin que se declare expresamente en el rótulo, tales como la extracción parcial o total de cualquiera de los componentes del producto original y la mezcla, colaboración, pulverización o encubrimiento en tal forma que se oculte su inferioridad o disminuya su pureza. Mencionaremos el alimento sucedáneo, que es aquel alimento destinado a parecerse a un alimento usual, por su textura, aroma, sabor u olor, y que se utiliza como sustituto completo o parcial del alimento al que se parece. Todos los productos alimenticios que se almacenen o transporten o expandan envasados deberán llevarse a un rótulo o etiqueta que contenga información del alimento, ya sea el nombre que deberá indicar la verdadera naturaleza del alimento en forma específica. Todos los alimentos envasados listos para su entrega al consumidor final deberán obligatoriamente incorporar en su rotulación valor energético en cal, cantidades de proteínas, carbohidratos disponibles, grasas totales en gramos y sodio en miligramos. Los utensilios, recipientes, envases, embalajes, envoltorios y aparatos destinados a la elaboración de conservación, fraccionamiento y distribución de los alimentos deberán estar construidos, revestidos con material resistente al producto y no tengan sustancias tóxicas, contaminantes o modificadoras de las características organolépticos o nutricionales de dicho producto. El equipo de los utensilios empleados para materia no comestible o desecha deberán identificarse respecto a su utilización y no deberán emplearse para productos comestibles. Título 6. La irradiación de los alimentos. Mencionaremos que esta tecnología no podrá ser usada como sustituto de buena práctica de producción y fabricación de los alimentos. La preservación del alimento por medio de radiación ionizante deberá tenerse a la disposición de este reglamento relativas a la seguridad microbiológica. La ejecución y control del proceso de irradiación será responsabilidad de la planta que aplique esta tecnología. Al igual, la dosis absorbida es la cantidad de energía expresada de joules, absorbida por un kilo de producto sometido a tratamientos con radiación. De igual modo que la dosis promedio de radiación absorbida por el alimento sea por lo menos el 97,5% de la fracción de masa del producto alimentico para que reciba una dosis absorbida menor a 15 kDa. Alimento irradiado. Cualquier alimento que haya sido sometido a tratamiento con radiación ionizante. Instalación y radiación de alimentos. Son establecimientos autorizados por la organización competentes para irradiar alimentos. Dosimetría. La medición de la energía radiante absorbida. Trazabilidad. La prioridad del resultado de una medición o de un patrón tal que pueda relacionarse con referencias establecidas.
De modo que en toda instalación o planta que se aplique energía ionizante de los alimentos se deberá llevar un registro de cada lote o tanda en el que deberá tener identificado el propietario del alimento o de su representante legal, incluyendo información acerca de si es natural o sometida a procedimientos de preservación, ya sean físicos o químicos. Cuando más del 5% de un producto corresponda a materias irradiadas, la etiqueta deberá contener una declaración que indique el tratamiento y también prohíbe repetir la irradiación de los alimentos. Todo alimento importado preservado por la energía ionizante debe estar inscrita en el Registro Internacional de las Plantas para irradiar alimentos y cualquier otro antecedente que compruebe que la tecnología empleada en el país de origen es compatible con las normas del presente reglamento. Título 7. De la congelación de los alimentos. Los alimentos congelados son aquellos naturales o elaborados que han sido sometidos mediante un equipo apropiado, un proceso térmico hasta el producto alcance una temperatura de menos 18 grados Celsius en el centro térmico. Para reducir al mínimo la actividad microbiológica, los alimentos precocidos destinados a la congelación rápida deberán enfriarse y someterse de inmediato al proceso de congelación. El alimento deberá conservarse a una temperatura superior a los 60 grados Celsius, metido en el punto más frío del producto hasta que pueda efectuarse el enfriamiento, y la subsiguiente congelación rápida. Deberá adoptarse a las medidas necesarias para evitar el aumento de la temperatura después del proceso de congelación rápida en la manipulación y durante el transporte de la cámara frigorífica cuya temperatura menos 18 grados Celsius o inferior o con un mínimo de fluctuación. Título 9. De los helados y mezclas de helados. Se producen a través de emulsiones de grasa y proteínas. Estos deben ser pasteurizados y sometidos a procedimientos con ausencia de fosfatasa. Las mezclas para helados deben ser en forma líquida o en polvo. No habrá que hacer una nueva pasteurización para los helados comestibles, hechos con concentrados. Título 10. De las grasas y aceites comestibles. Estos son triglicéridos de ácidos grasos puros. Se obtienen de materias primas sanas y limpias. Además, no deben ser consumidos los alimentos rancios, alterados química o microbiológicamente, o que tengan materias extrañas. Su comercialización de estos aceites y mantecas comestibles deberán realizarse en sus envases originales, y su rotulación deberá ser individual en el orden vegetal o animal, donde llevará su respectivo listado de ingredientes y una tabla nutricional de acuerdo al artículo 115 y el último párrafo del artículo 116 de este reglamento. Los aceites comestibles se obtienen de estos frutos o de una de sus partes o de semillas oleaginosas como las siguientes. Pueden ser el algodón, el girasol, la maravilla, el germen de maíz, el maní, la oliva, pepa de uva, los raps, colza, sésamo o ajonjolí, soya, avellana chilena, arroz, pepa de tomate, germen de trigo, linaza, mosqueta, palta y otros que también están autorizados por el Ministerio de Salud. Y los aceites comestibles de origen marino los vamos a obtener mediante peces o mamíferos marinos. Y las mantecas y grasas de origen animal las vamos a obtener de tejidos adiposos de los porcinos, como también ovinos, bovinos y aves. Los aceites marinos modificados comestibles son productos grasos de consistencia fluida y son obtenidos de especies pelágicas y que son sometidos a unos procesos de hidrogenación y fraccionamiento. Las mantecas modificadas son productos obtenidos de aceites vegetales o marinos que también fueron sometidos a este proceso. La manteca emulsionada se obtiene a partir de mantecas grasas o animal marino o vegetal con agua. Y los aceites combinados son obtenidos de una mezcla de aceites de origen marino y vegetales. Y la margarina es un producto formado a partir de una emulsión de agua y aceite. Estas deben almacenarse refrigeradas o mantenidas en lugares exentos de humedad y protegidos del rayo del sol. Y los aceites y manteca usados en frituras deberán tener un contenido máximo de acidez linolénico de un 2%. Y su resultado de análisis de esta acidez libre tiene que sobrepasar el 2,5. Y el representante que es muestreado
deberá demostrar a las autoridades sanitarias que sus compuestos polares del aceite en estudio no superan el 25%. Y se va a prohibir la utilización de aceite y mantecas provenientes de frituras, descartados o reprocesados en otros alimentos de uso. Título 11. Los alimentos cárneos. La denominación de carne corresponde a la parte comestible de los músculos de los animales de abasto. Para el manejo de las carnes deberán regirse por un decreto del Ministerio de Salud. La carne comprende todos los tejidos blandos que rodea el esqueleto. Se entiende por subproducto a todos los órganos, exceptuando los pulmones. La carne recién faenada no debe contener zona o punto hemorrágico. Debe estar refrigerada entre 0 a 7 grados Celsius. Las carnes congeladas son aquellas que tienen una temperatura interna de menos 18 grados Celsius. Está prohibido destinar labios, orejas de animales de abasto para el consumo directo, con la excepción del cerdo. También se prohíbe el consumo directo del cerebro, cerebelo, los ojos, las amígdalas, médula espinal y el vaso. La carne molida corresponde a la carne triturada apta para el consumo humano. Su contenido de grasa no debe ser superior al 10%. La carne envasada debe cumplir con las exigencias de rotulación. La carne de res proviene mediante inyección u otro método. Se realiza este procedimiento cuando la carne tenga temperatura menor a 7 grados Celsius. En la cara del envase debe estar el proceso marinado. Solo en establecimientos autorizados se permite la tenencia y venta de carnes aptas para el consumo humano. Deberán indicar al consumidor de qué especie se trata. Se prohíbe la comercialización de cualquier tipo de carnes o subproductos que tengan alteraciones físicas, residuos de hormonas no endógenas, residuos de medicamentos de uso veterinario que esté sobre los límites fijados. Si la carne no está en condiciones adecuadas, se realizarán exámenes para determinar si es apta para el consumo humano. La importación de la carne se podrá realizar cuando autoridad sanitaria, mediante un certificado oficial de origen de los productos, autorice que estén bajo límites establecidos. La carne de ave. Ave faenada es el producto de cualquiera de las especies de ave que haya sido sacrificada en mataderos de ave. Carne de ave es la parte muscular de la especie. Menudencia es el conjunto de órganos. Los despojos corresponden a la cabeza y las patas de las aves faenadas. Estas, una vez sometidas a refrigeración, se deben mantener a una temperatura comprendida entre 4 y menos 18 grados Celsius. Y si ha sido sometida a congelación, se debe mantener una temperatura interna de menos 18 grados Celsius como máxima. Estas solo se podrán comercializar evisceradas. Deberá ser identificada con una etiqueta que indique el matadero donde fue sacrificada y la fecha de vencimiento del producto. La carne marinada de ave es aquella carne proveniente de las aves de corral, que mediante inyección u otro método adecuado ha sido adicionada de salmuera, adobos y aditivos alimentarios permitidos. De cumplir con los requisitos generales, las carnes marinadas deberán informar la proporción del peso que representa el marinado con respecto al peso total del producto. El sacrificio, tenencia, almacenamiento, distribución y venta de carnes de ave solo se permitirá en establecimientos autorizados. Jugo de carne es la parte líquida de las fibras musculares obtenida por presión y concentración al vacío a baja temperatura. Extracto de carne es el producto resultante de la filtración y concentración hasta consistencia pastosa del caldo preparado con tejido muscular de reses bovinas, prácticamente libre de grasas, tendones, cartílago y huesos. Gelatina es el producto obtenido del tejido colágeno o ligamento de origen animal en medio ácido o alcalino y que se presenta en forma de polvo, láminas o tabletas transparentes. Las cecinas son aquellos productos elaborados a base de carne y grasa. Los productos de distintas especies deberán declararlo en la rotulación. Todos los locales de venta que comercialicen cecinas deberán contar con un lugar adecuado para dicho propósito. Deberá manipularse respetando las normas de higiene. Las cecinas crudas son aquellas que según su elaboración no sufren alteraciones significativas en los valores de AW y pH. Las cecinas maduras son aquellos productos ahumados sometidos a proceso de duración prolongada. La hamburguesa es el producto elaborado con carne picada o molida. Su contenido de grasa no puede exceder el 24%. Las cecinas crudas, frescas, acidificadas y cocidas deberán mantenerse en refrigeración entre 0 y menos 6 grados Celsius. En locales públicos se deberá mantener máximo
12 grados Celsius. La distribución de cualquier tipo de cecina debe efectuarse en condiciones de refrigeración entre 0 y 6 grados Celsius. El jamón es una cecina cocida preparada con carne de pierna de cerdo. El fiambre de jamón es una cecina cocida preparada con carne de cerdo trozada, picada o molida. La salchicha o vianesa es una cecina cocida de masa homogénea elaborada en base de carne de cerdo, vacuno y otras especies. Cuando se usan membranas artificiales, su rotulación deberá advertir que aquellas deberán ser retiradas antes de consumir el producto. Se prohíbe el uso de colorantes artificiales en las carnes, solo se permite el colorante de tripas naturales, se prohíbe agregar sustancias a las cecinas. Título 12. De los pescados. El pescado fresco es aquel que se capturó recientemente y que no fue sometido a ningún proceso después de su extracción. Desde su captura habrá que tomar medidas oportunas para su reducción de temperatura, sin que éste se contamine, y deberá ser conservado a temperaturas no superiores a 5 grados. El fresco es aquel que después de su captura ha sido esviscerado y enfriado de 0 a 3 grados para su conservación. El congelado es aquel que luego de ser capturado es sometido a menos de 18 grados como máximo. El ahumado es aquel que es sometido a humos de madera. Puede ser salado o no. El pescado que no ha sido esviscerado solo podrá venderse si este fue congelado de inmediato a menos 18 grados como máximo. El de exportación podrá ser comercializado sin esviscerarse con autorización del Servicio de Salud. Con respecto al pescado fresco y enfriado deben cumplir estas características: buen aspecto y pigmentación bien definida, mucosidad cutánea escasa, transparente, incolora o bien ligeramente opaca. Su olor debe ser fresco a mar o algas marinas. Su consistencia muscular debe ser rígida. No debe hundirse a la presión de un dedo. Sus ojos deben llenar la cavidad orbitaria. Sus branquias deben ser de color rojo brillante y olor propio o neutro. Las laminillas separadas deben ser de unas a otras. Y su cavidad abdominal debe contar con vísceras tersas y brillantes, perladas y sin daños. Y finalmente, sus escamas deben tener su brillo metálico característico. Título 14. De los huevos. Los huevos de otras aves son clasificadas según su especie. Huevo fresco es aquel que permanece en su cáscara y que no ha sufrido ningún tipo de conservación y que éste debe haber sido almacenado durante 8 días. El conservado es aquel que ha sido mantenido en un lugar fresco o refrigerado y que tiene un periodo de almacenaje de 30 días. El refrigerado es aquel que contiene su cáscara intacta y que después de su producción pasa al frío, y este debe permanecer así por 30 días y su envase debe ser rotulado con las palabras como huevo refrigerado. Sus embalajes solo tendrán un uso. Puede haber cambio de embalaje siempre y cuando éste se pueda lavar y desinfectar. Luego estos serán transportados en espacios cerrados que mantengan su temperatura y desinfección adecuada. Quedará prohibida su comercialización si presentan alguna de estas falencias: manchados, cáscara fisurada, cáscara trizada o rota, signos de putrefacción, manchas de sangre, embriones en franco de desarrollo, mohos y parásitos, alta deshidratación, cuerpos extraños. Los huevos que han sido sometidos a procesos de congelación deberán estar en envases de cierre hermético y a una temperatura inferior a menos 12 grados.